Hoy viajamos al altiplano de Granada, a esta enorme planicie situada al noreste de la provincia, entre las sierras de Cazorla y Segura y el Parque Natural de Sierra de Baza. Una tierra que dio cobijo al primero de los europeos, que invita a disfrutar de su historia, de sus paisajes, de su gente y a embriagarnos con sus sabores y con sus olores. Para conocer mejor este impresionante parque natural, lo hacemos con un safari fotográfico, que nos adentra en los bosques de la Sierra de Baza, separación natural entre las provincias de Granada y Almería. Con una extensión de más de 50.000 hectáreas de bosque autóctono, esta sierra es ideal para cualquier amante de la naturaleza, ya que ofrece muchas actividades como la práctica del senderismo, la observación de aves rapaces e incluso escuchar la berrea del ciervo a finales de septiembre. Por ejemplo, os fijáis que podéis componer con los árboles y también con las ramas. Tenemos realmente muchas cosas para ver y para fotografiar y sobre todo para sentir, ¿no? Entonces, un poco a través de nuestras actividades invitamos a la gente a vivir plenamente la zona y experimentar plenamente las sensaciones de cada paisaje, ¿no? Entonces, nuestras actividades de alguna forma son como excusas para estar en este entorno y disfrutarlo plenamente, ¿no? En el corazón del Parque Natural, en una antigua casa forestal, se encuentra el Centro de Visitantes Narváez, un lugar clave para conocer y comprender la importancia de la sierra. Dejamos atrás el Parque Natural para poner rumbo a la ciudad de Baza. Lo primero que notamos, además de la brusca subida de la temperatura, es el cambio del paisaje, que pasa en pocos minutos del bosque profundo a la aridez de la estepa debido al cambio de altitud. Algo de cada uno de los pueblos que han habitado Baza ha permanecido en esta gente y en estas calles, algo que hace de esta ciudad un lugar diferente. Pero es sobre todo la herencia musulmana, la mudéjar en particular, la que más ha marcado la ciudad tal y como la descubrimos hoy. En el barrio de la Morería, tras de la iglesia de San Juan, están las casas con balconada de palo, viviendas que aún conservan sus fachadas originales del siglo XVI. Y junto al pasaje que da a la Plaza Mayor, encontramos las antiguas carnicerías, una casa de matanzas y pescadería, y cuyas maderas y columnas son las originales de la época. En este patio era donde se encerraba el ganado antes de ser sacrificado. Los baños árabes de Marzuela son una muestra de esa tradición musulmana de la que hablamos. Datados entre los siglos XIII y XIV, estos son uno de los baños árabes mejor conservados de toda la península. Aún se puede apreciar a la perfección la función de cada una de las salas que conforman este complejo. Llegamos al conjunto monumental Plaza Mayor, donde se encuentran algunas de las joyas arquitectónicas de la ciudad. La colegiata de Nuestra Señora Santa María de la Encarnación, conocida como Iglesia Mayor de Baza, construida en el siglo XVI sobre los restos de una mezquita árabe, o el edificio de la Alhóndiga, antigua posada y almacén de mercaderes de la ciudad, que hoy contiene, junto al edificio de la antigua casa consistorial, el Museo Arqueológico de Baza. Estamos en una zona muy próxima a yacimientos minerales
de enorme trascendencia desde la antigüedad. De hecho, la Sierra de Baza es uno de los focos originales de la metalurgia en todo el occidente europeo hace 5.000 años, el inicio del cobre, hasta tal punto que son más de 200 yacimientos arqueológicos entre esos dos periodos catalogados en la Sierra de Baza. Pueden producirla los tejidos blandos, los ropajes, en la cremación. Encontrada en uno de los sepulcros de la necrópolis de Cerro Santuario, la Dama de Baza, de origen íbero, es uno de los principales hallazgos arqueológicos de las últimas 4 décadas en España. La Dama de Baza supuso un auténtico hito para la arqueología y para la historiografía del mundo ibérico, en el momento de su hallazgo, 1971, porque aporta muchísima información sobre el mundo funerario ibérico, y especialmente sobre el mundo batetano. Digo que marcó un hito porque se encontró in situ, en su cámara funeraria, con la policromía original, con la que fue pintada hace 1500 años, con las cenizas, los restos de la mujer, en torno a 25 años, depositadas dentro de la propia urna, y además con el ajuar funerario que acompañaba al enterramiento. A apenas 4 kilómetros del centro de Baza se encuentra el Centro de Interpretación de los Yacimientos Arqueológicos, un museo interactivo ideado para explicar la cultura íbera y potenciar la investigación de los yacimientos de la zona, y donde se muestran todos los misterios que rodean a este icono de la arqueología española, la Dama de Baza. El centro de interpretación se encuentra situado a pocos metros de los yacimientos de Cerro Cepero, antigua ciudad ibero-romana de Basti, y de la necrópolis del Cerro del Santuario. La Baza de hoy es el resultado de la influencia de un crisol de civilizaciones, y algo de esa riqueza acumulada a lo largo de los siglos ha quedado en la gente del altiplano de Granada. La bodega Viña Baza es uno de los puntos clave donde se puede degustar otro tipo de tradición muy distinta a la que hemos visto hasta ahora. Se trata de los vinos del país, el vinillo como se llama popularmente, únicos y exclusivos de esta zona de Andalucía. El altiplano es sin duda un lugar vinculado con fuerza a la tierra. Qué mejor prueba de ello que este pintoresco alojamiento en cuevas excavadas en la tierra que recupera las tradicionales viviendas en cuevas típicas de esta zona de Andalucía. ¿Qué tal? En una cueva normalmente piensas que es fría, que es húmeda, que incluso no tiene iluminación, ¿no? Y bueno, pues aquí puedes descubrir que es todo lo contrario, están totalmente insonorizadas, la temperatura es constante tanto en invierno como en verano, entre 16 y 17 grados, tanto de día como de noche. Hemos conseguido que tengan una iluminación natural y bueno, pues que es fantástica, que no escucha absolutamente nada del exterior. Cuando la gente viene y duerme en ellas, pues queda como diciendo, madre mía, si no me he enterado de nada. También contamos con el Hamma, que es uno de los primeros de Europa que está excavado bajo tierra. Y bueno, pues eso es un atrayente bastante importante para el complejo. Además, en su restaurante también podemos degustar una de las mejores cocinas del altiplano de Granada. Canela, azúcar. La idea era de recuperar un poco el estilo andalusí, porque ya los árabes vivían en cuevas. Entonces nosotros lo que quisimos hacer es volver un poco al pasado, a nuestros orígenes y recuperar todo ese tipo de comidas, porque tampoco hay mucha diferencia entre la comida árabe y la andaluza. Muy bien. ¿Rica? Dejamos Baza para dirigirnos a Galera, otro de esos lugares que parecen haber dado un salto en el tiempo desde la antigüedad a la actualidad.
Ocupando las laderas de los numerosos desniveles existentes en el casco urbano, las típicas casas cueva y miradores dan a este municipio un carácter único. Aquí, en Galera, encontramos una de las muestras más extensas y significativas de la cultura ibérica, el yacimiento de la necrópolis ibérica de Tutuji. Se empezó a excavar a principios del siglo XX y lo interesante es la monumentalidad de sus construcciones. Una visita al Museo de Galera nos ayuda a comprender mejor dónde y ante qué estamos, ya que abarca una cronología desde el cobre hasta prácticamente la actualidad. Es una de las 130 tumbas que se han excavado en Castellón Alto, pero es una tumba que tiene un estado de conservación excepcional. Tened en cuenta que la tumba tiene alrededor de unos 3.800 años y ha conservado gran parte de su materia orgánica. Hablar de Orce es hablar de las raíces de Europa. Y es que el primer humano de Europa habitó estas tierras hace 1,5 millones de años. Nos acercamos al Museo de Prehistoria y Paleontología de Orce para tratar de conocer un poco más sobre la historia de nuestros primeros antepasados. El hombre tiene que competir con la hiena por la carón. Son fósiles originales traídos de los yacimientos de Orce. Son restos que datan de 1,5 millones de años, restos del Pleistoceno inferior, y bueno, aquí es donde vivió el primer europeo, junto con hienas gigantes, ciervos también de gran tamaño, mamut, hipopótamos, rinocerontes, vamos, animales que hoy en día podemos ver en África y en Asia. Nunca algo tan pequeño dio tanto que hablar. Este fragmento de cráneo, descubierto en 1982, y posteriormente el hallazgo en 2002 de un diente, han acaparado la atención de los estudios de prehistoria las últimas 3 décadas. Acabamos nuestro recorrido por el altiplano de Granada, una zona donde la historia ha dejado una huella profunda, un lugar con un fuerte arraigo por sus tradiciones y sobre todo por su tierra, que es la protagonista real de la comarca, la que convierte al altiplano en un lugar fascinante.